Para personas inquietas, Capital Radio. El remate de la 10 Radio. Y nosotros seguimos con agricultura y ganadería también, ¿no? La ganadería también te gusta, ¿no? Hombre. Tenemos al doctor don Vladimiro Rodríguez Brito. Acaba de terminar don Juan Capote y tú te quedaste contento con lo del muflón. Yo no sabía, tenía una ligera idea, fíjate los años que tengo ya, de que simplemente se trajeron a Tenerife y a Palma para diversión. Sí. Es curioso, ¿no? No, imitando a los señoritos andaluces de la Casa Mayor. Es decir, sobraban los pastores, los cabreros, la gente del campo que había mal vivido o mejor vivido según unos u otros, de pastores o de actividades agroganaderas. Y ahora había que poder hacer de las islas, de los espacios llamados protegidos, que estaban protegidos de que no entraran los cabreros, no entraran los campesinos, y ahora había que ponerlos a proteger para otra cosa, es decir, una supuesta repoblación para producir madera. Se llegó a pensar que incluso la laurisilva estaba en La Gomera, trataron de arrancarla para poner pinos insignes, o en unos casos, o eucaliptos en otros, pero sobre todo los pinos insignes. Aquí en Tenerife se arrancó en la zona del Acentejo, del Valle de la Rotava o del Monte del Agua en Los Silos, o de aquí incluso de La Esperanza, Agua García, se arrancó una parte de Monteverde para poner pinos insignes. Y arriba en las cañadas, más de 100.000 cabras que entraban de pastores desde Boca Tauce a la zona de la zona de los Realejos, en Valle de la Orotava, pues ahí entraban miles de cabras en el verano y a esos pastores se los echamos del monte y luego traímos los arruís para La Palma o los muflones para Tenerife, para que se divirtieran unos señores cazando. Y eso lo decíamos que era para el medio ambiente y eso lo justificaron y nos mandaron una serie de políticos y técnicos que hablaban en nombre del medio ambiente, que lo que era peligroso y malo para el medio ambiente era que hubiera pastores, que hubiera ganaderos, que hubiera... Es decir, los que no estaban protegidos, los que sí estaban protegidos eran los muflones o los arruís, para que se divirtieran unos cuantos. Muy curioso, ¿no? Sí, es una historia... tema que no lo hemos resuelto todavía. No, incluso los que muchas veces me critican que en la época que estuve yo hicimos todo lo posible por eliminarlos, pero el peso de los cazadores, porque luego ya los cazadores no pasaron solo a ser una élite de los más protegidos económicamente, sino que la cacería se hizo un deporte más popular de muchos trabajadores de la construcción o de otras actividades, de tal manera que la cacería llegó a haber en Tenerife más de 30.000 licencias de caza. Ay, Jesús, mi madre. Y se convirtió en un grupo armado con fuerza que querían ir a cazar porque el ser cazador ennoblecía, supuestamente ennoblecía. Y en la caldera, por ejemplo, tenemos los arruís que hacen, yo creo que más daño con las patas que con lo que comen. Y a los pastores que estaban en esas cumbres ya no tenemos pastores. En Tenerife o en La Palma apenas quedan ya pastores. Queda un grupo de pastores en Gran Canaria que ahora mismo se están pastando las cumbres de Gran Canaria, más de 1.000 cabras y ovejas y más de 30 o 40 familias que practican el pastoreo y que hacen una labor incluso de prevención de los incendios, y que los que estuvimos en Tenerife, yo tuve responsabilidades políticas en un tiempo en Tenerife, cuando tratamos de que entraran los pastores otra vez a las cañadas, de que el pastoreo se generalizara y se apoyara, tuvimos muchas dificultades desde un punto de vista legal, que prohibía totalmente toda actividad de pastoreo, la prohibía y lo prohíbe todavía hoy. Todavía hoy no se les permite a los pastores que entren en las cañadas ni que entren en la caldera taburiente. Hoy en día, seguimos con la misma historia. No hay ningún espacio para esta gente. Vaya, Ninguno. hombre. No. Qué curioso. Hoy tampoco.
Bueno, pues desde esta radio hacemos una... Los que tienen responsabilidades políticas, yo creo que ese es el tema que hay que resolverlo. No va a ser fácil conseguir pastores, pero hay que volver, yo creo que... Hombre, el según lo que me dijo Juan, que también lo ignoraba, porque evidentemente pues soy un neófito en esta historia completa, el tema del pastoreo de la cabra es que es una especialización. No es lo mismo pastorear una cabra palmera que pastorear una cabra tinerfeña. Una cosa curiosa que ni lo sabía y lo ignoraba. Y que cada pastor tiene su librillo, vamos. O sea, Bueno, y el tema complementario con las ovejas. Mientras las cabras ramonean, es decir, mientras las cabras comen muchas ramas, las ovejas comen la hierba. Limpian el suelo de combustible para los incendios. las ovejas. Las ovejas. Por lo Las tanto, cabras no. Las cabras también, pero menos. ¿No? Por lo tanto, el pastor con cabras y ovejas es un trabajador de medio ambiente. Hoy ya nadie discute en Francia o en la Europa mediterránea que los incendios están siendo tan brutales como los que hemos visto en Portugal o en Grecia. Nadie discute el papel que juegan los pastores como elementos complementarios a la actividad forestal. Es decir, que el pastor es un trabajador ambiental de alguna manera. Por lo tanto, hoy el tener un pastoreo en La Palma es ayudar a retirar combustible, dar lugar a una prevención de los incendios, es participar de alguna manera con los campesinos para que el monte tenga menos peligros de incendios y tengamos menos combustible cuando llega el verano. Por tanto, el pastor es necesario, aparte de un tema económico del queso o de la leche o la carne. El pastor es un elemento necesario para ayudar a mantener los montes más limpios y podernos defender mejor con cortafuegos, con espacios limpios, con espacios sin combustible que en los veranos, y eso quienes mejor lo retiran son las cabras y las ovejas. Pues, hombre, era una cosa que nunca habíamos tratado, pero estoy... No, yo lo he tratado de tal manera ¿eh? que este año se nos murió uno de los últimos pastores que quedaba en Tenerife, Nicomedes, en el Valle de Güímar. Yo tuve la ocasión y además tuve hasta algún enfrentamiento con él, porque una finca de las que se compró para repoblar, la de Chivisaya, que la repoblamos en la época que estaba yo en medio ambiente, yo una vez que ya tenían los pinos más de 2 metros, traté de que Nicomedes entraran con las cabras a retirar la hierba y a limpiar los pinos para evitar incendios. Y entonces los técnicos propios de la casa hicieron un informe diciendo que no se podía entrar, que pusieron los nombres de las hierbas en latín para alegarnos que las cabras no podían entrar ahí, cuando ignoramos, y es un nivel de la ignorancia con la que se gestiona este territorio, que las cabras llevan en Canarias más de 2000 años, porque aquí las cabras estaban con los guanches y la laurisilva y el monteverde y la vegetación que hay en Canarias convivió con los pastores, con los guanches y con las cabras. Y ahora creemos que, porque le ponemos los nombres en latín, que ya no se puede entrar en el monte y no se puede entrar sino como una especie de santuario intocable. Eso sí, le dejemos los ruiz y los muflones para que se diviertan 4 en el verano unos ratos. Bien, vamos a hacer un pequeño inciso de eso de que se diviertan, pero antes tú nombraste el pino, nombraste un pino, que yo de pino no tampoco entiendo, está el pino canario, y ese pino que decías tú que... Este es un pino de California que se introdujo aquí con el alegato que tenía un crecimiento más rápido que los pinos canarios. En los años 50 no cabe duda que había un nivel de miseria en Canarias, no había con qué comprar, no había divisas para traer madera de fuera, no había las maderas tropicales que hemos visto en los últimos años de la deforestación de África o de la Amazonia. Y entonces se les encaprichó a estos personajes, incluso algunos que tienen nombres y referencias en la toponimia de Tenerife, como los señores Ceballos y Ortuño, pues se plantearon traer el pino de California, que según ellos tenía un crecimiento más rápido para producir madera. Hubo un planteamiento y eso presionó a los alcaldes en cada sitio, de tal manera que en Barlovento, por ejemplo, en La Palma, yo vi deforestar una gran parte del Monte Verde que está más arriba de la laguna para plantar pinos insignes. En el cedro... el pino insigne... El pino de California. Ese es el de California. Y aquí los plantaron en Tenerife, hicieron viveros, y en La Gomera tuvieron el atrevimiento de tratar de quitar la laurisilva del cedro
para poner pinos insignes. Hubo un alcalde, creo que era Virgilio Brito, en Hermigua, que es un hombre que en esa época tenía influencia política con los que mandaban, y paró el tema de plantar los pinos insignes en el cedro. Plantaron algunos, pero el cedro se escapó de esa época. Y aquí en Tenerife pues llegaron prácticamente todo el Monteverde, o gran parte del Monteverde, a plantarlo de pinos insignes. Vale. Todavía estamos sacando esos pinos insignes, todavía están creando problemas esos pinos insignes en zonas que lógicamente teníamos que tener Monteverde. Pero eso indica cómo se ha hecho muchas veces en nombre de cierta administración, con ciertos tecnócratas, alejados de la cultura rural, alejados de la cultura del campo, alejados de los problemas de los campesinos y del estómago de nuestra gente, para poner pinos insignes o para sustituir usos tradicionales de cultivo por una supuesta vegetación autóctona protegida, que luego al final no la gestionamos, como está pasando con gran parte de la limpieza de los entornos forestales de Canarias, o por ejemplo como está la isla de Tenerife ahora. Mira, hay una cosa que todavía queda pino insigne. Todavía queda pino insigne. ¿Pero y dónde queda? Todavía este año, a raíz del incendio del año pasado, los actores responsables del Cabildo de Tenerife han tenido una campaña bastante importante de eliminar parte de esos pinos insignes que se quemaron. Esos pinos al quemarse no brotan, y para luego empezar a plantar laurisilva o pinos canarios. Vale. Cosa que se hizo también en la época que estuve yo. Estuvimos sacando pinos insignes de muchos sitios y plantando bien Monteverde, generalmente Monteverde, cuando se estaba en la zona del Alicio o en la zona de más humedad del Alicio, o pinos canarios. ¿Y el pino canario de dónde se obtenía? Que había el pino canario un criadero como el Cabildo. Los pinos canarios teníamos en Tenerife. En principio tuvimos los viveros en la zona norte de Tenerife, en Aguamansa, en la Rotava y en la zona de aquí de los Rodeos. Y luego en la época que estuve yo en medio ambiente, dado que no teníamos los pinos canarios para adaptarlos al sotavento de Tenerife, para la repoblación que se hizo en los altos de Arico, Fania o Candelaria, lo empezamos a hacer ya con un vivero que pusimos en Fania, un vivero que hizo el Cabildo en Fania, para tener pinos adaptados más bien a la zona más seca. Porque otra parte de los pinos canarios que se plantaron aquí en la época que estuve yo en medio ambiente, que se plantaron varios millones de árboles, los llegamos a traer de Gran Canaria, aunque eso me atrevo a decirlo en esta radio, hace 10 años o 15 no me atrevía a decirlo. Porque esos pinos de Gran Canaria los traíamos de la caldera del sur, de Santa Lucía, muy adaptados al sol, a la sequía, y nos prendían mejor en Fania o en Arico que los que llevábamos de los viveros que teníamos en esa época en el norte de Tenerife, bien sea el de Aguamansa o el que teníamos aquí Qué curioso, fíjate tú, en una isla... Y traíamos pinos clandestinos para aquí, ahora que no... Pinos clandestinos, está buenísimo. Los traíamos en camiones con encerados. Este va a ser el titular. Porque se podían meter los del pleito insular, así traíamos pinos canariones para la isla de Tenerife. Pues aquí se trajeron pinos canariones, muchos pinos de Gran Canaria, en la época de Pedro Lescano, que era el presidente del Cabildo, o el actual alcalde creo que de Santa Lucía, que era el responsable de medio ambiente, y nos traían los pinos de Gran Canaria porque eran los que prendían mejor en los altos de Candelaria, en los altos de Fania, en los altos de Arico, donde hicimos la mayor parte de repoblación con pinos traídos de Gran Canaria. Qué curioso, Vladimir, no sé si te llama la atención a ti, me imagino, que entre el norte y el sur de Tenerife, o el oeste de Tenerife, exista tal diversidad de climatología que un pino criado en el norte de Tenerife no sirva... No, porque el pino del norte de Tenerife tiene el alicio, que no solo las lluvias horizontales o las lluvias que caen en la cara norte siempre llueve más, sino que tiene menos horas de sol. Ese pino lo llevamos a los altos de Fania, a los altos de Arico, y se quema. Y estuvimos plantando y regando muchas veces. Sin embargo, los que traíamos del sur de Gran Canaria eran pinos que venían con un nivel de sol y de sequía y de adaptación a la aridez que nos ayudaban a que prendieran. Por lo tanto, como eso en esa época no se podía hacer, no solo por el pleito insular, sino porque incluso ciertos biólogos discutían que los pinos de Gran Canaria eran otra variedad que los pinos de Tenerife,
y que en eso había gente aficionada al pleito insular, nosotros logramos que de manera muy, muy sutil, y por eso me atrevo a decirlo 20 años después, y pseudo clandestina, pues traíamos los camiones con un buen encerado en los barcos para que no se contemplaran por aquí hasta que le quitaron el encerado en los Altos de Arico. Me está contando esto y es que... No, claro, son parte de las historias de la vida política y de la vida son bonitas. ambiental. Son de las bonitas, cosas los que uno ha pinos hecho. clandestinos. Manda nariz. pino, Titular de esta entrevista, Miguel, pleno clandestino, ¿no? Sí, sí. Porque está buenísimo, ¿no? Y lo mismo te Yo llegan a creo pillar. que en la radio primera vez que lo digo, lo he dicho en algunas maneras, de manera tangencial, pero esos pinos, traímos muchos miles de pinos que están ahora creciendo y que están dando sombra ya en esas laderas del sur de Tenerife, donde en la época que entramos había todo un pastoreo y había una deforestación importante, sobre todo en esa zona chajaña, toda la zona de Fania. Fania era de los pueblos de Tenerife que no tenía un pedazo de monte público. En Tenerife había 2 municipios que no tenían monte público, uno era Buenavista del Norte, que le compramos la finca, que era del conde de Siete Fuentes, y se recuperó el monte público de Buenavista, y ya tiene un monte público. Y Fania tampoco tenía nada de monte público, lo habían privatizado todo en la época de la desamortización, los habían privatizado, y gran parte del monte que hay ahora mismo en Fania tiene que ver con la repoblación. También hay otra serie que se está recuperando, dado que hay menor pastoreo o no hay una actividad pastoril agresiva, y dado que no hay una actividad agraria o ganadera que tenían antes en Fania. Pensemos que en Fania hacían una mudada, en el verano se iban con los vecinos para el monte y en invierno bajaban por la costa. No olvidemos que Fania, por ejemplo, fue un municipio que hasta los años 30 no tenía agua de galerías, era un municipio de los más pobres de Tenerife, era un municipio de secano, y había un movimiento de pastores y vecinos entre la mudada, la zona alta en el verano y la zona baja en el invierno. Hoy luego Fania pasó a ser uno de los municipios de los más ricos de Tenerife, dado los alumbramientos en los años 30 de numerosas galerías en Fania, y que pasó a un cultivo de tomates y de papas. Pero la repoblación se hizo en la época después de los años 80 y pico, en la que estuvimos recuperando gran parte de lo que hoy es un pinar de Fania y lo que es un pinar también en Arico. Mira, y un pino de los repoblados de los Canarios, ya sea de Las Palmas o del norte, sí. ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto tarda en salir? ¿Cuánto en desarrollarse, en ser un pino? Hombre, vamos. Ya esos pinos que plantamos nosotros hace 20 años... ¿Ya son pinos? Son pinos. Ah, bueno. Y son pinos que están sufriendo una sequía muy dura, y hay que ver cómo todavía es un lujo pasar por ahí y ver cómo está cómo se está recuperando un pedazo de vegetación. Cosa que tengo que criticar de manera muy entre comillas, que últimamente no se ha vuelto otra vez, después que me dejé yo el estar en el medio ambiente, apenas se ha vuelto a repoblar pinares en la zona de Sota, por lo menos en el Sotavento de Tenerife. Otra cosa es que en la zona de Barlovento de Tenerife, en la zona del Alicio, en la zona húmeda se está repoblando, o se ha pasado a poner laurisilva y pinos canarios. Bueno, pero le hemos dado una idea. Le hemos dado una idea que, porque claro, yo lo veo sencillo, o sea, blanco y en botella, si no tienen pino para sembrar allí, los tienen que traer de Gran Canaria. No, aquí tenemos un vivero en Fania. Ya hay un vivero. En la época mía se compró una finca en Fania, en la misma subida de Fania, abajo cerca del nivel del mar, para tener un vivero de plantas adaptadas a la aridez. Los balos que vemos en la orilla de la autopista es de una planta adaptada a la aridez sacada del vivero de Fania, y de ahí hemos sacado muchas plantas adaptadas a la aridez. Es decir, no solo ya, sino que tenemos un vivero ya que no es como los anteriores viveros que teníamos solo el de aquí de los rodeos, el de la laguna y el de la Rotava. Y ese, bueno, pues si ese vivero produce pino... Sí, pero produce pinos del Alicio. Pinos para la zona húmeda. Vale. Son pinos para el mar de nube. Pero pinos pero para... cuando los llevamos para abajo, los pinos salen de aquí muy golosos, muy, muy contentos, porque el Alicio les ha humedecido sus raíces, pero cuando llegan abajo y se encuentran un sur en el que se pasan meses y meses sin caer una gota de agua, ya los pinos, su capacidad vegetativa pierde capacidad, y cuando los plantanos en repoblación se nos secaban gran parte.
De ahí que comenzamos repoblando con pinos, incluso regándolos. Incluso buscábamos manera de regar, incluso algunos ingenieros de monte nos decían que los pinos no se regaban, pero claro, si los plantabas en Fania o en Arico, sin regarlos con lo seco que estaba el territorio, se perdía. Pero me acabas de decir, o lo interpreté yo mal, que sí hay un vivero ahora en Arico, en Fania. En Fania tenemos un vivero. Y ese sí produce pinos. Ese produce pinos de secano, pinos adaptados al Aride. De pinos de secano. Que crecen con bastante lentitud y que pueden estar sin regarse en el vivero muchos días y sobreviven. Sobreviven porque son pinos ya del sotavento de Tenerife. Vale, ¿y esos sí se están plantando o tampoco? Bueno, ahora no tampoco se está plantando. Yo no quiero entrar en polémicas con los que están llevando medio ambiente del Cabildo, pero ahora mismo creo que yo conozca no se está repoblando en el sotavento de Tenerife ni nada. Decías que sí se está repoblando en el norte de Tenerife se está, pero en el sur no. En el norte de Tenerife se está, creo que afortunadamente, sustituyendo pinos insignes, pinos estos de California, por pinos canarios o por Monteverde. Eso lo vemos desde aquí, desde La Esperanza, hasta allá, por lo menos hasta el Valle de la Orotava. No conozco casos. Bueno, en este caso tiene que ver con el último incendio. En las zonas del último incendio se ha recuperado una parte de ese monte repoblando pinos con pinos canarios o con Monteverde. Bueno, pues me parece bien. Ya es algo, ¿no? Sí. ¿Y se ha recuperado algo del pastoreo o no? No. Los pastores todavía no les hemos dado una entrada a los pastores. Nada, o sea, si no le das entrada a las cañadas... No, teníamos que estar creando condiciones de pastores. Y no es más, crear ciertas casas, ciertas instalaciones donde se pueda encerrar el ganado por la noche y que el pastor que esté con ese ganado pueda dormir y tener un baño o tener una cocina y vivir es decir, tener unas viviendas en el monte que le permita al pastor no vivir como los tiempos pasados en la miseria más absoluta, a la intemperie, sino tener unos lugares donde puede dormir y donde su ganado también pueda descansar y tener agua. Mira, eso parece que lo están haciendo en Gran Canaria, no he ido allá a ver el tema cómo lo tienen, pero aquí en Tenerife o en La Palma, que teníamos que estar haciendo eso, o en La Gomera, tenemos que volver a tener pastores y tenemos que entrar en la formación profesional y crear condiciones para que el pastor se sienta digno en el plano económico y en el plano cultural y social. El pastoreo no puede ser una actividad marginal, maltratada, olvidada, ignorada, como está pasando en estos momentos, donde el pastor, el que tiene una cabra, en algunos momentos lo tratamos como un delincuente. Sí, esto es una cosa curiosa. Y yo estuve, y por eso ha salido toda la conversación de Juan y tuya, en lo alto de Teno. Y en lo alto de Teno sí vi una cosa, hacía tiempo que, yo no sé si he estado allí más de 2 veces, pero hay cabras. En lo alto de Teno quedan unos chicos, que quedaban el año pasado, este año no estaba allí, quedaban unos chicos con cabras. En lo alto de Teno, una parte de las fincas de lo alto de Teno, del Baracán, se compró en la época que estuve yo en medio ambiente, al obispado, que era también del conde de Siete Fuentes, y el planteamiento que teníamos era repoblar en una parte y dejar otra parte para usos tradicionales de los supuestos pastores de Teno Alto. Pero Teno Alto se ha quedado sin gente, no sé cuántos niños quedaban allí, hace poco quedaban 3 o 4 niños que los bajaban en un micro a Buena Vista, y Teno como comunidad de vecinos se había empobrecido. Por lo tanto, necesitamos que ahí vuelva a haber un pastoreo, que haya una actividad agroganadera, porque el medio ambiente no lo podemos entender como una cosa separada de los vecinos, sino que para luchar contra el fuego, para mantener un monte en buenas condiciones, necesitamos que haya actividades agrarias y agroganaderas como el pastoreo y la agricultura. Bueno, al final nos ha quedado claro 2 cosas: que se puede otra vez volver a recuperar el pastoreo y que los pinos insignes chimpún, ¿no? ¿O no? Los pinos insignes, sí, afortunadamente chimpún. Nadie los está defendiendo. No tiene nadie, y no es un problema de dónde han nacido esos pinos.
Es un problema que esos pinos no eran de este territorio ni adaptados Sí, ¿no? Lo trajeron de a la California, sequía y a imagínate. la pobreza de suelos y demás. Oye, Vladimiro, muchas gracias por estar Sí. aquí. Tenemos que conectar con Las Palmas ya y no nos queda otro remedio que tengo aquel haciendo todos los gestos del mundo. Bueno, Muchas gracias pues y nada, lo dicho, hasta la gracias. próxima. Muy bien. Capital Radio.